Ah, ok, ahí ¿Nos estoy crees? grabando. Okay. Bueno, a muchos les di la grandísima pista, digamos, con una infografía que les mostré para poder guiarse a la hora de hacer esa tarea. En la fotografía tienen que tener en cuenta que no hay recetas. No, no es como que yo voy a llegar y decirles, esto ustedes necesitan un poquito de harina, un poquito de mantequilla, un poco de azúcar, un tanto de... No, no existen recetas para llegar a un propósito, pero sí existen aproximados con cierta lógica. Tienen que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si comenzamos observando una imagen, okay. Si comenzamos a observar una imagen y vemos de que hay una persona que vamos a fotografiar y las personas se mueven, ¿verdad? Uno ahí lo va sacando ahí como por lógica. La persona va caminando y eso es un movimiento el cual hay que detener. Hay que saber detener ese movimiento. Entonces, nos vamos en la tabla, en la infografía que les mandé, que ojalá que todos impriman, por favor. Y, ok, nos vamos a esa infografía y ustedes ven, bueno, de tal velocidad de obturación a tal José, yo los velocidad. admito. Perdón, Soy ¿quién? Seitel. Ah, ya llegó. Sí, yo los admito, cualquier cosa. Ah, ok, ok, ok. Ay. Bueno, como les estaba diciendo, no hay recetas en la fotografía, pero hay aproximados con cierta lógica. Si estamos viendo en un fotograma de una canción de que hay una persona caminando, corriendo, bailando, y nosotros hacemos pausa al video y vemos de que la persona no salió movida, que salió totalmente detenida, uno se va por números que tengan lógica. ¿Cómo detenemos el movimiento de una persona? Lo podemos detener a partir de una velocidad de obturación que sea de 1 sobre 100 a 1 sobre 500. Podemos detener el movimiento de una persona. Sí, lo que hay en el fotograma es algo que ya se mueve extremadamente rápido, qué sé yo, una moto. Pasó una moto así rapidísimo. O pasó un carro. O alguien tirándose de un lugar alto, de una montaña al mar. Cuando son movimientos así bruscos, ya hay una velocidad aún más rápida. Sería de 1 sobre 500 a 1 sobre 800. Entonces tenemos que tener cuenta de que en la velocidad de obturación se divide en 4 velocidades muy, muy lentas, que vienen de 30 segundos a 1 segundo de exposición. Velocidades que ya luego son lentas, que sería de 1 sobre 2 hasta 1 sobre 60, por ahí andan las velocidades lentas, que con esas velocidades si tomamos una foto a una persona que esté caminando, bailando, corriendo o saltando, la persona va a quedar movida, tengan presente de eso. Y luego están las velocidades rápidas, que vienen de 1 sobre 80 a 1 sobre 500, que esas ya son para caminar, bailar, movimientos que no sean tan bruscos para poder detenerlos. Y luego de 1 sobre 500 a 1 sobre 4000 ya sería para el movimiento de un colibrí, detener el movimiento de un colibrí o un carro, una moto o algo que esté extremadamente rápido. Tienen que tener presente eso. Por eso es de que les hice la infografía, para que ustedes la tengan y la impriman. Conforme a la profundidad de campo. Vamos a... Bueno, Seiter dice que los agrega. Bueno. Bueno, voy a agregarlos yo. Ya los agregué. Bueno, conforme a la profundidad de campo. Ya lo había agregado.
Tengan presente de que la palabra profundidad de campo viene a ser lo que está aceptablemente nítido, lo que está aceptablemente enfocado. Eso es profundidad de campo. Podemos tener mucha profundidad de campo, que eso sería mucho espacio, mucha zona, es aceptablemente nítida, aceptablemente enfocada, o poca zona enfocada. Entonces ahí tenemos el mínima y el máxima profundidad de campo. Cuando uno se refiere normalmente o cuando uno tiene en la cabeza el profundidad de campo, uno lo que se imagina siempre es el fondo. Nos guiamos siempre por el fondo. Si el fondo está desenfocado, es una mínima profundidad de campo. Si todo queda enfocado, como en ese momento, ustedes me pueden ver a mí y pueden ver la guitarra que está atrás mío, el cuadro que está allá. Pueden ver incluso esa mano de esqueleto que está ahí. Cuando todo está enfocado, o gran parte de la fotografía, eso se le llama máxima profundidad de campo. ¿Cómo se consigue la mínima y la máxima profundidad de campo? Con base en lo que es la apertura de diafragma, la distancia focal y también la distancia a la cual nos encontremos nosotros del objeto a fotografiar. En este momento, para la primera tarea, estuvimos viendo la primera razón que influye en la profundidad de campo, que viene a ser la apertura de diafragma. Habíamos comentado que entre más abrimos el diafragma, teníamos más iluminación y menor profundidad de campo. O sea, el fondo iba a quedar desenfocado. Entre más abierta sea la apertura. Y entre más cerrada esa apertura de diafragma, hay menos iluminación y hay mayor profundidad de campo. O sea, todo nos va a tender a enfocar. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, ¿cuáles son las aperturas abiertas y cuáles son las aperturas cerradas? La apertura de diafragma, no todos los lentes que tenemos van a tener la misma apertura. Hay lentes que pueden abrir apertura a 1.1, que es extremadamente abierto. Hay otros que abren a 1.8, que es más cerrado. Y hay otros que la apertura más abierta es 3.5, que es más cerrado. Incluso hay otros que la apertura más abierta sería 5.6, que es un poquito más cerrado. Sin embargo, de 1.1 a F 5.6 se consideran aperturas de diafragma abiertas. Por ende, van a traer más iluminación y el fondo se nos va a desenfocar. Ahí estamos claros. Sí. No, tal vez. No, no señor, ¿puede repetir? ¿Qué fue lo que quieres que repita? Lo último de la apertura del lente. Hay lentes que se abren a 1 punto, ¿cuánto, perdón? Ok, bueno, dependiendo el lente que nosotros compramos, existen lentes de diferentes categorías. Eso lo habíamos visto la segunda clase, por decirlo así. Yo creo que sí fue la segunda, que vimos diferentes tipos de lentes y repasamos esto la clase pasada. Hay lentes de gama baja que si usted trata de bajar la apertura de diafragma en la cámara, que viene a estar representado con un número F, cuando nosotros hablamos de apertura de diafragma, en la cámara viene a estar representada con un número y una letra F. Hay números pequeños que son 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, F2, F3, F5, F6, F7, hasta llegar a 22, algunos 35, ¿verdad? Pero todo este rango de aperturas, no todos los lentes tienen ese rango de 1.1 a F32. Hay algunos que ya son de alta, muy alta gama,
que tienen de f 1.2 a f35. Pero hay otros lentes que la apertura de diafragma que tienen es de 3.5 a f32. Uno tiene que ver, ¿verdad? O hay otros que la apertura es de 3.5 a 5.6. Por eso es de que la vez pasada estábamos viendo los lentes y cómo leer un lente, qué tipo de lente tenemos. ¿Sí se acuerdan? Sí. En el mismo lente aparece cuál es el rango de apertura que tenemos, cuál es la apertura más abierta y cuál es la más cerrada. ¿Cómo se puede ver? Viendo directamente desde la cámara. Ustedes ponen el lente en la cámara y se van al apartado de F y bajan el máximo la apertura y ven cuál es el número más pequeño que les da, y entonces ahí ustedes... Profesor, no se oye. Profe, se muteó. Ahí me escucho. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué fue lo último que dije? Perdón. Está hablando de la apertura. Sí, que cómo se puede ver la apertura del diafragma, viendo directamente desde la cámara. Sí, viendo directamente desde la cámara. Ustedes ponen el lente en la cámara y luego bajan la apertura y ustedes ven cuál es el número más pequeño y cuál es el número más alto. Y eso es lo que les va a indicar a ustedes cuál es el rango de apertura que tienen. Si ustedes tienen, digamos, un 1855 y ustedes lo ponen en la cámara y ven de que la apertura más abierta es 3.5, entonces ahí ustedes ya lo pueden tener ahí presente. Esta es la apertura con la que voy a tener desenfoque en el fondo. Y si ustedes ven de que la apertura más cerrada es 32, ya saben cuál es la que nos va a enfocar todo. Por eso fue muy importante la tarea que hicimos la semana pasada, que me presentaron, no, antepasada, de tomar fotos con diferentes aperturas de diafragma. Para que ustedes conozcan cuál es la apertura más abierta y cuál es la más cerrada que tienen ustedes. Y que conozcan cuál apertura es la que les va a dar mayor nitidez. Esto ayuda para que ustedes conozcan su equipo. Entonces, esto es muy importante. Bueno, ya vimos lo de las velocidades, la apertura del diafragma, apertura cerrada, máxima profundidad de campo, todo enfocado, apertura abierta, mínima profundidad de campo, el fondo se desenfoca, velocidades de obturación mayores a 1/100 detienen el movimiento, velocidades menores de 1/100, digamos de 1/80 para abajo, la foto nos queda movida. Ahora vamos a ver la distancia focal. La distancia focal ya la habíamos visto también como en la segunda clase, pero así como repaso de lo que es la distancia focal, uno se refiere al ángulo de visión que tenemos nosotros, que el lente nos ofrece a nosotros. Entre menor sea el número, entre menor sea la distancia focal, tenemos un ángulo de visión más abierto. Y entre mayor sea el número en distancia focal, tenemos un ángulo de visión más cerrado. Vamos a hacer el ejemplo del lápiz de nuevo, que esto ya lo había hecho también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Quién? Ibaña.
Ok, bueno. La distancia focal viene a ser el ángulo de visión que el lente nos ofrece a nosotros. Cuando hablamos de distancia focal y apertura de diafragma, se encuentran en el lente. Tienen que tener presente eso. Hay lentes de distancia focal variable y hay lentes de distancia focal fija. Vamos a verlo en una diapositiva. Va a compartir pantalla. Ya casi me conecto, dice ya. Ok. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Ok, muchas gracias. Ok, bueno. Aquí primero para que vean las aperturas. La apertura de diafragma más abierta, digamos en este caso, vendría siendo 1.8 y la más cerrada f22. No todos los lentes tienen este rango de apertura. Hay algunos que llegan de f3.5 a f22. Uno tiene que ver desde la cámara, repito, para que conozcan el equipo que tienen. Luego, acá, para que tengan esta relación, fondo desenfocado, apertura abierta, que sería de 1.8, f2.8, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6. Esas serían aperturas abiertas que nos va a dar este desenfoque. El desenfoque no es como que nos lo va a dar de buenas a primeras así de golpe todo desenfocado. Entre más abierta sea la apertura, más se desaparece el fondo. Pero entre más vamos cerrando, el fondo ya comienza a tener sentido, ya se comienza a distinguir, ¿verdad? Y entre más cerramos la apertura, ya vamos teniendo una máxima profundidad de campo. El fondo ya se comienza a ver, al igual que el elemento principal o la persona que vamos a fotografiar. Acá el otro ejemplo, también apertura abierta, fondo desenfocado. En este caso esta foto la tomé en una apertura de 2.8. Vean cómo se desenfocó el fondo, casi que ni se distingue. Y aquí esta la tomé con una apertura más cerrada, no me acuerdo el número, pero yo creo que andaba como por f11 y el fondo ya está más enfocado. Ahora aquí con las velocidades de obturación. Vean de que aquí con velocidades lentas, ejemplo 1/5, aquí la persona quedó movida, no se distingue. Acá 1/15, ya esta mancha, ¿verdad? Ya comienza a tener un poquito más de sentido. 1/30 ya se comienza a detener, pero sin embargo aquí se ve como un pequeño movimiento, el pie no tiene mucho sentido todavía. 1/60, la muchacha corriendo, pero todavía se ve movida. Y 1/250 ya pudimos detener el movimiento. Entonces, tengan presente esta cuestión. Luego vamos a hacer un ejercicio sobre la velocidad de obturación. Ahorita hay como que tenerlo aquí como un poquillo presente, ¿verdad? De que esto es lo que hace, pero luego vamos a verlo más a detalle desde la cámara. Luego, el ISO todavía no lo vamos a tocar. El exposímetro, también tengan que tener en cuenta de que si nosotros
bajamos o subimos la apertura, ya nos habíamos dado cuenta que al abrir la apertura hay más iluminación. Y si cerramos la apertura hay menos iluminación. Ahorita, ¿por qué estamos moviendo también la velocidad? ¿Cuál es otra razón por la cual lo estamos moviendo? Para compensar el exposímetro y tener una buena iluminación. Entonces también estábamos viendo... Profe, una pregunta. ¿Sí? Y todas las cámaras tienen ese exposímetro. No todas. Puede mutearse para no escucharme esto, porfa. A ver, gracias. Bueno, no todas las cámaras tienen exposímetro. Las que tienen exposímetro son las cámaras que se pueden manejar en modo manual. Si una cámara es automática, digamos, o una cámara apunta y dispara, como les estaba mostrando la vez pasada, no tienen exposímetro porque el teléfono o la cámara en sí les va a hacer todo. Les va a medir la luz y les va a tomar la fotografía. Una cámara que se pueda utilizar en modo manual, uno puede regular la velocidad, la apertura, el número ISO, y todo esto influye a tener más o menos iluminación, y necesitamos un exposímetro, un fotómetro que nos mida la luz que hay en el ambiente para nosotros poder regular la exposición y tener una buena fotografía. Pero no todas las cámaras tienen exposímetro. Tienen que revisar también eso, si la cámara que ustedes tienen se puede utilizar en modo manual o es una cámara que es totalmente automática. Aquí con el exposímetro nos dimos cuenta de que la apertura abierta nos da más luz y la apertura cerrada nos da poca luz. ¿Qué pasa en este momento? Si uno pone una apertura muy cerrada, uno necesita compensar para tener una buena iluminación, para que llegue la cantidad de luz adecuada al sensor y poder tener una buena fotografía. Este es el juego de las botellas. Digamos, apertura cerrada, necesitamos una velocidad lenta para que entre la cantidad de luz necesaria al sensor y tener una buena fotografía. Si tenemos una apertura abierta que nos da mucha luz, se ocupa una velocidad que sea rápida para poder compensar. Ese es el mismo juego de las botellas que les mostré, y voy a volver a ponerlo. No, o sea, no era este. No me acuerdo cuál fue el que yo edité. Bueno, aquí, ejemplo. La apertura es un huequito pequeñito. Vean que la tapa está puesta incluso. Lo que hice fue meter un clavo para hacer un huequito extremadamente pequeñito. Tengan en cuenta de que eso sería una apertura cerrada con ganas. Digamos, en sus cámaras serían un F22. Para tener una fotografía en F22 y que quede con una buena iluminación, uno necesita una velocidad de obturación muy lenta, lentísima, para poder tener la fotografía. En este caso, tuve que poner el video en cámara rápida para que el vaso se pudiera llenar. El vaso, tengamos en cuenta siempre que es como el sensor de la cámara. El sensor necesita siempre la misma cantidad de luz para tener una buena fotografía. El vaso necesita siempre la misma cantidad de agua para llenarse.
entonces no podemos pasarnos de la raya echando más agua porque si no se riega, o echar tan poquita agua porque no se va a llenar, ¿verdad? Es igual con el sensor, no nos podemos pasar de la raya con una velocidad o una apertura tan abierta, o una apertura tan abierta con una velocidad tan lenta, porque va a llegar mucha luz y la foto va a quedar totalmente quemada, totalmente blanca, o no nos podemos pasar con una velocidad tan rápida y una apertura tan cerrada, porque lo que nos pasa es de que la foto queda totalmente negra. Entonces digamos aquí, apertura cerrada, velocidad lenta. Vean aquí. Hasta le puse tinte azul al agua ahí para que lo diseñen mejor. Y apertura de diafragma abierta, velocidad rápida. Vean el pico de la botella, es muchísimo más grande. Eso podría ser una apertura 1.8, tal vez. ¿Vieron lo rápido que llené el vaso? Es igual. ¿Qué pasaría aquí si yo tuviera el vaso? No, si la botella, yo tengo más agua de la que necesito y duro muchísimo más tiempo llenando este vaso. Se riega. Hago un charco por toda la mesa. ¿Cierto? Sí. Chicos. Sí, correcto, profesor. Sí. Ok. Ah, Entonces aquí pasaría lo mismo. Con una apertura de diafragma abierta y una velocidad lenta, entraría tanta, pero tanta luz de que la foto quedaría muy blanca, quedaría arruinada, quedaría mal. Ahora, siguiendo aquí con los lentes. Ok, aquí. Hay dos tipos de lentes, los lentes fijos y los lentes zoom. Para entender qué es esto, los lentes fijos tienen una distancia focal fija y los lentes zoom tienen una distancia focal variable. ¿Pero qué es la distancia focal? La distancia focal es el ángulo de visión que nosotros tenemos. Esto en el lente se mide por milímetros. Entonces está un número y está acompañado por 2M. Ustedes lo van a ver en el lente, en los lentes que ustedes tengan. Puede que algún lente de los que ustedes tengan diga 18 milímetros, bueno, 18 mm, 55 mm, o 50 mm, o 55 mm 300, ¿verdad? Ustedes van viendo, digamos, cuál es el ángulo de visión, el rango de ángulo de visión que tienen los lentes de ustedes. Quiero que me digan, ustedes los que tienen cámara en mano, cuál es el ángulo de visión que tiene el lente de ustedes. De 18 a 55. De 18 a 55. Ah, ok. Ahorita el que tengo yo es el 51.8. 51.8. profe, perdón, ¿dónde es que veo eso?
en el lente. Está en uno de los costados, digamos, en donde está el botón de manual y automático, por lo general está ahí a la par. Si es en un Nikon, es dorado. Ahí dice, por ejemplo, en el mío dice 18. El mío tiene de 5 a 15 milímetros. De 5 a 15 milímetros. Ok, y los demás, ¿qué distancia tienen? No lo encuentro. ¿Eso tiene que ver algo con que tenga zoom o no? También está en Porque esta el mío parte. es fijo. Ve aquí. Profe, el mío es de 1855. ¿Qué cámara tienes, compañera? Una Canon, Vea, pero el lente es fijo. si la información no se encuentra acá, se encuentra en esta parte de aquí. Ok, el mío dice 50 mm, 1, 2 puntitos, 1.8. ¿Será eso o no? Sí, es eso. Ok, gracias. Ajá. Y los demás, perdón, ¿qué dijeron? Sí, el mío profesor, es 40 mm, 1, 2 puntitos, 2.8 G. Ah, ok. Nixon. Pero Nikon. Nikon, perdón. Sí, Nixon es otra cosa. Sí, sí. Estaba pensando en otra cosa. Ah, El mío es de 50 mm, 1, 2 puntitos, 1, ajá. 1.8. 1.8. Ok. Bueno. Acá, con esto que ustedes ya me acaban de decir, ustedes pueden ver cuál es el ángulo de visión que les ofrece el lente de ustedes. Digamos, si tienen 8 milímetros, el ángulo de visión que les ofrece es 180 grados. Ah, ok. Ya bien. Si tienen 50 milímetros, lo que les ofrece es 46 grados de ángulo de visión. 50 grados. Si tienen 55, ya es más cerrado, ¿verdad? Puede ser como unos 50 de ángulo de visión. Y si tienen un 200 milímetros, es un 12 grados de ángulo de visión. Esto, tomando la foto a una misma distancia, cambiando la distancia focal, ya sea moviendo un anillo o cambiando de lentes, podemos ver aquí, sin movernos del punto en el que nosotros estamos. Aquí yo estoy como unos 4 metros de la muchacha, o más, 5 metros yo creo. Bueno, acá, si uno no se mueve de la posición donde está y nada más cambia de distancia focal, cambia de 18 milímetros a 20 milímetros, vemos de que ya hay una diferencia en cuestión de acercamiento. En 18 milímetros el ángulo de visión era más abierto, en 20 es más cerrado, en 35 es más cerrado el ángulo de visión, 50, vea, ya puedo acercarme más a ella. En 105 nos podemos acercar más, 200 milímetros, aún más, 300 milímetros, muchísimo más, nos estamos acercando de la persona. ¿Por qué? Porque nuestro ángulo de visión pasó de ser un ángulo abierto, que podemos ver gran parte de la escena, de lo que vamos a fotografiar, a un ángulo más cerrado, que podemos ya ver nada más un detalle de la escena que vamos a fotografiar. Acá vamos a tener la sensación de lejanía y cercanía. En esto, respóndanme ustedes en cuál sienten de que ustedes están más lejos. En el de 18. El de 18. Pareciera, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. el Pareciera. de 18 parece que ustedes están lejísimos de ella, Ajá. ¿verdad? Ahí, profe, qué bonito modelo, por cierto.
Qué linda muchacha. Ah. ¿Cómo es que se llama? Pero ahí, ¿verdad que en el de 18, tomando en cuenta las clases anteriores, está todo enfocado, ¿verdad? Sí, ahorita les muestro el por qué. Oh, se ve genial. Sí. De hecho, qué lindas tomas. Y ahora, ¿cuál de estas da la sensación de cercanía? El de 55. El de 50. La de 300 mm. La La de de 300, cercanía. sí, la de 300 milímetros da la sensación de que usted está cerquísima a ella, pero muy, muy cerca, ¿verdad? Acá, nada más por esta simple sensación que nosotros tenemos, va a aparecer un efecto muy curioso en la cámara, que incluso nosotros lo podemos presenciar con nuestros propios ojos. Voy a volverme, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Ok, aquí me pueden ver el rostro. Sí. Ok, agarren este dedo y pónganselo en la nariz. Observen, enfoquen al dedo. Enfocaron. ¿Qué pasa con el fondo? Y se desenfoca. Se desenfoca. Ahorita estire el brazo y enfoque el dedo. ¿Qué pasa con el fondo? ¿Lo pueden ver o lo ven mejor que antes? Sí, Bueno, es que yo soy miope, entonces yo siempre lo veo desenfocado. Sí, se ve un poco mejor. mejor, profesor. ¿Sí? Cuando uno estira, uno puede ver el dedo más todo su entorno. Ustedes pueden ver toda la habitación y el dedo. Pero conforme ustedes van acercando este dedo a la nariz, van a ver de que el fondo se desenfoca, se desenfoca, se desenfoca, hasta el momento que uno no ve el fondo, nada más ve el dedo. Esto es por la sensación de lejanía y cercanía. Cuando tenemos el dedo estirado, el brazo totalmente estirado, y lo comparamos la distancia focal, el dedo estirado, ¿cuál sería? $18 milímetros. Y el de 18 milímetros. Ajá. El 18. Sí, 18 milímetros. Y por esa sensación de lejanía, de tener el dedo totalmente estirado, el brazo estirado, podemos ver a la muchacha y todo el entorno. Y aquí esto nos está dando una máxima profundidad de campo. ¿Por qué? Porque ya podemos ver a ella más todo lo que hay en el fondo. Y esta máxima profundidad de campo se está dando por el simple hecho de esa sensación de lejanía, de que estamos lejos de la persona. Entonces la gente dice que a menor distancia focal, mayor profundidad de campo, ¿verdad? Pero ojo, a menor distancia focal, mayor profundidad de campo, si nosotros estamos lejos de la persona, ¿verdad? Porque si tenemos 18 milímetros y nos acercamos a esa persona totalmente al rostro, por el simple hecho de acercarnos, el fondo se va a desenfocar. Tienen que tener esto en cuenta, ¿verdad? Y dicen de que a mayor distancia focal, menor profundidad de campo. ¿Por qué? Por esa sensación de cercanía, de que estamos muy, muy cerca de la persona. Vean aquí lo que pasó con estas fotos. Vean que aquí en 18 está todo enfocado. 20, 30, aquí 50 ya se comienza a desenfocar el fondo. 105, aquí ya hay un desenfoque. 200,
Y aquí en 300 el fondo desaparece. Ya no existe. ¿Por qué es esto? Por lo mismo, por la misma cuestión. Para los que tienen un lente de distancia focal variable, que uno se da cuenta que es un lente de distancia focal variable porque dice, vamos a ver aquí cómo, bueno, acá en el lente, en esa parte, puede que diga 18 rayita 55 mm. Cuando está eso, lo que me está diciendo es de que puedo tener un ángulo de visión abierto que es de 18 y un ángulo de visión cerrado que es de 55. Y los lentes zoom o de distancia focal variable tienen un anillo grande que uno lo puede mover haciendo zoom de 18 a 55. Y ustedes ven como cuando ustedes pasan de 18, lo pasan a 55 y ya pueden acercarse más sin tener ustedes que moverse, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Sí, Y los que tienen un lente de distancia focal fija, nada más van a tener un ángulo de visión, que en este caso, en este lente sería 50 mm. Ese sería la única distancia, ay, pucha, se me fue lo que iba a decir. La única distancia focal que van a tener, el único ángulo de visión va a ser 50 milímetros, y si ustedes quieren acercarse a la persona, tienen que caminar. Y si quieren alejarse de la persona, tienen que caminar. Que este sería el caso de la compañera que tiene un 40 milímetros y el compañero que tiene un 50 milímetros. No tienen el anillo grande para poder hacer zoom, porque no hay zoom aquí, nada más tienen una distancia. Y el anillo que tienen nada más es este de acá, que es el de enfocar. Hay gente que tal vez tenga dos anillos en un 50 milímetros, pero esto es porque estos lentes de aquí en específico, estos son de cámara viejita, son de cámara análoga, y los lentes de cámara análoga necesitan un anillo para abrir y cerrar la apertura y otro anillo para enfocar, ¿verdad? Pero acá, digamos, los que tienen lentes que son digitales de distancia focal fija, nada más van a tener un anillo que es el de enfocar. Ustedes mueven ese anillo y ya pueden enfocar la imagen. También habíamos visto que los lentes, muchos, no todos, tienen la posibilidad de autoenfoque o enfoque manual. Que a la par del lente, uno puede poner en AF, que es autoenfoque, y en M, que es en enfoque manual. M, ustedes pueden mover este anillo para poder enfocar. AF, ustedes estripan el disparador y ya la cámara enfoca, ¿verdad? Ok. ¿Cómo nosotros distinguimos en los fotogramas del video musical qué distancia focal estamos hablando, verdad? Difícil, es complicado. ¿Por qué? Porque hay gente que se confundía mucho y decía, pero ¿cómo voy a saber? Por el simple hecho de la deformación que nos causa los lentes. Los lentes gran angular, escucha ahí un sonido ahí raro. Con permiso. Ah, ok. Ahí están. Ah, ok, bueno. Los lentes
de 18 milímetros, lentes gran angular. Normalmente, si nos acercamos bastante a una persona con lente gran angular, el rostro se va a desenfocar. Perdón, se va a deformar. Esto también habíamos visto antes, de que a menor distancia focal, con lentes gran angular, con un ángulo de visión bien grande, el rostro de una persona comienza a verse raro, ¿verdad? La nariz más grande, el rostro alargado, los ojos se separan un poquito, ¿verdad? Aquí también está este otro de acá, ejemplo. Vean acá, vean este rostro ahí todo alargado. Aquí pueden ver esa deformidad. Pero esto, tengan presente que estas 3 fotos las tomé, una en 18 milímetros, otra en 50, otra en 105, pero para poder tener el mismo plano fotográfico, que sería de los hombros a la cabeza, tuve yo que acercarme. ¿Por qué? Porque si yo no me hubiera movido, ¿qué pasa? A 18 milímetros tendría un plano muy abierto y a 55 tendría uno muy cerrado. ¿Cómo hice para compensar? Cuando estaba yo en 18 milímetros, caminé y me acerqué a ella para poder tomar la foto de los brazos hacia arriba. Y tan solo esa cuestión de invadir el espacio personal de la persona, el acercarse tanto a una persona, va a deformar el rostro de la persona como tal, o el objeto que vamos a fotografiar. Por el simple hecho de acercarnos tanto, va a deformar. Tengan presente eso. ¿Por qué los lentes mayores a 50 milímetros no deforman? Porque no tienes que acercarte tanto. Uno no se tiene que acercar demasiado para tomar ciertos planos. Entre más lejos estemos, más proporciones vamos a tener más reales. Por eso de que uno dice que utilizando un lente mayor a 50 milímetros o mayor a 55 milímetros, vamos a tener esa sensación de cercanía, pero en realidad nosotros vamos a estar lejos de la persona. ¿Me explico? Sí. Ajá. Entonces no tenemos que acercarnos a ella para tener un plano tan cerrado. Y vamos a conservar las proporciones humanas, la anatomía humana. Ok, bueno. Ay, pucha, toqué otra cosa, se me va a abrir el Sony Vegas. Bueno, ahorita lo cerramos. Acá, ¿cómo hacemos? Uno puede hacer el experimento para que ustedes vean. Digamos, acá en esta, como les dije, yo estaba trabajando en 18 milímetros y para tener este plano tan cerrado que era de los hombros a la cabeza, me tuve que acercar a ella. Para poder tener el mismo plano en todas las fotos. Pero, si tenemos en cuenta lo que yo les dije de mantener las proporciones, alejándonos de la persona, no invadiendo su espacio personal, acá, utilizando 18 milímetros, pero desde lejitos, ¿usted los está aceptando? Bueno, voy a aceptar yo. Allá, ya está. Ya los acepté. Ok, bueno, gracias. Bueno. Acá, con 18 milímetros, tomando la foto alejado de la persona, lejos, no vamos a tener deformidad. Tengan presente esto. Pero sí vamos a tener una máxima profundidad de campo en el fondo. Aquí pasa algo muy curioso que muchos me preguntaron.
porque dicen, vea José, es que mi apertura de diafragma más abierta en 18 milímetros es de 3.5 y yo tomé la foto a 3.5 para poder desenfocar el fondo. Pero ¿qué fue lo que me pasó? De que yo tomé a 3.5 y todo me seguía quedando enfocado. ¿Por qué sucede eso? Porque utilizaron en 18 milímetros en un ángulo de visión muy abierto y por el simple hecho, aunque usted tenga la apertura más abierta, por el simple hecho de tener esa distancia de lejanía, con el 18 milímetros, todo les va a quedar enfocado. Aunque ustedes tengan la apertura más abierta, 3.5 o 2.8, por ese simple hecho, va a costar de que se les desenfoque el fondo. Al menos de que ustedes se acerquen con ese 18 milímetros. Si ustedes tienen ese 18 milímetros a 3.5 y se acercan a la persona, el fondo, vean aquí que se desenfoca. Pero tendrían que estar muy cerca. Pero si ustedes toman una foto de lejitos, todo les va a quedar enfocado, aunque estén en 1.5 o en 1.8 o en 3.5, ¿verdad? Aunque estén no más abierto, les va a seguir quedando enfocado. Tengan presente eso. Para que ustedes puedan ver ese desenfoque en el fondo, si tienen un lente 18-55 milímetros, tienen que pasarlo a 55 milímetros para tener esa sensación de cercanía y abrir la apertura de diafragma a lo más que ustedes puedan. Que en 55 milímetros puede que puedan abrir a 5.6 por ahí. Acá como experimento propio, lo que hice para que ustedes vean de que tomando la foto de lejitos se mantiene en la misma proporción. Aquí no me moví, nada más cambié el lente. Puse uno de 18 y otro de 105. Y acá lo que hice fue recortar la foto de 18 milímetros y ponerla a la par de la fotografía tomada con 105 milímetros. Vean cómo las proporciones son las mismas. Ven de que no hay deformidad. ¿Sí lo notan? Profe, ¿ahí cómo está el asunto? O sea, ¿hay deformidad en una de la otra? La que está ahorita el mouse encima, ¿con qué lente lo hizo? Esta con 105 y esta con 18, pero ambas las tomé así. Esas fueron las fotos verdaderas. Nada más de que recorté esta de 18, lo amplié para que fuera el mismo tamaño de la de 105 milímetros. Pero al recortarla y ponerla del mismo tamaño, no le estoy alterando sus píxeles, profe. Exactamente, ¿sí? Ahí lo que está haciendo, al recortar una imagen y ampliarla, lo que está haciendo es perdiendo resolución de imagen. Por eso es de que cuando uno va a tomar una foto, es mejor de que el encuadre que ustedes vayan a hacer sea el que ustedes quieren. Porque para tomar la foto y luego llegar a la casa y recortar la imagen y luego ampliarla, ahí ya están perdiendo resolución de imagen. Tengan presente eso. Y la foto ya no se va a ver tan bien. Tengan presente esta cuestión. Pero para fin de que ustedes vean de que tomando la foto de lejitos con un gran angular, siempre vamos a tener las proporciones correctas. La deformidad surge si ustedes se acercan con un gran angular al objeto que van a fotografiar. Acá para el curso de Seiter de dibujo, si van a tomar una foto a una persona con un lente gran angular como el de un teléfono celular, los teléfonos celulares tienen una distancia focal aproximadamente de 28 milímetros
de 28 a 18 milímetros, por ahí. Es gran angular. Si usted le dice a sus estudiantes, tómenme una foto de su mamá, del rostro, nada más, y el estudiante llega y le toma la foto del rostro a la mamá o así, ¿qué va a pasar? De que les va a salir cachetona a la mamá. ¿Ven? Y luego el problema viene cuando le digan, profe, pero es que yo lo estoy haciendo y así, tal cual se ve en la fotografía, pero esta no es mi mamá. ¿Le ha pasado, profe? Sí, de hecho, sí, llevan fotos así como que uno las ve raras, sin conocer a la persona, ya uno las veía raras. Ya ahora sé por qué es, yo no sabía ese dato de los celulares. Sí, aquí en ese momento donde uno lo que hace es tomar la foto, tal vez un poquito más de lejos, no tan de cerca del rostro, ¿verdad? Sino alejarse un poquito más. Tal vez se aleja para tomar la foto, qué sé yo, de las rodillas para arriba, toma la fotografía y la recorta para tener las proporciones correctas del rostro humano de la persona. Pierde resolución, cierto, pero gana proporciones anatómicas. Tengan presente eso. Sí, también ahora son como muy, como de buena calidad, ¿verdad? También las cámaras, las fotografías que uno puede tomar son como de muy buena calidad o muy grandes también, entonces las puede uno hacer así como dice usted, a la hora de recortarlas, pienso que no pierde tantísima calidad como antes, digamos, con las cámaras más viejas o de los celulares más viejos. Sí. O también otra opción, cuando ustedes tienen un teléfono celular, tengan presente que los celulares no tienen una distancia focal variable, tienen una distancia focal única, son de lente fijo, no zoom, y eso, ¿qué es lo que afecta? De que son cámaras que tienen un lente gran angular y nada más con ese trabajan, y los demás, los que tienen cámaras de 3 lentes, 4 lentes, los demás se encargan de la profundidad de campo, ¿verdad? Para que se les enfoque bien bonito el fondo o que todo quede enfocado, ¿verdad? Pero en sí, la cámara principal tiene una distancia focal fija. Esto normalmente, digamos, en la gran mayoría de los teléfonos. En Huawei no, porque Huawei está con Leica y Leica metió mano para que fuera diferente. Pero cuando ustedes tratan de hacer zoom con el teléfono, ampliando así con los deditos, lo que ustedes están haciendo es hacer un recorte automático de la fotografía ampliado. Entonces, pueden hacer eso, tal vez alejarse de la persona y para tomarle nada más al rostro, amplían la foto desde la cámara del teléfono y toman la fotografía. Pierden resolución, porque eso no es un zoom verdadero, eso es un recorte estirado. Pero ganan anatomía para los que estudian dibujo. Bueno, acá para distinguir en los fotogramas, ustedes tienen que ver si el fotograma está deformado, digamos, si el rostro de la persona tiene una leve deformación, que ustedes digan, algo no cuadra aquí, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, aquí esto entonces fue con un lente gran angular. Y si ustedes dicen, no, la verdad es que aquí yo veo que las proporciones son correctas, se ven muy bien. Entonces aquí ustedes dicen de que fue con un lente mayor a 50 milímetros, porque ya ustedes comienzan a ver de que la cosa sí se ve bien. Y aquí volvemos con la tarea. Ok, bueno, acá primero quiero que me cuenten qué tal, ¿les gustó Calle 13 o no?
Sí, Sí, estuvo vacilón. estuvo vacilón. Ok, El video que yo me encontré tenía, no sé, fue, no sé, hecho como con plasticina, entonces tenías como su gracia. Vamos Sí, a a... mí me gustó el ejercicio porque en realidad me hizo pensar bastante. Y ahora que usted está explicando todo esto, me parece que sí, no andaba tan perdida. Igual no sé si la pegué en algunas, pero sí, sí me gustó, me pareció muy productivo. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con ella y luego seguimos con Seiter, que fueron las primeras que vieron No, los hombre. Y vamos a ver acá. Ok. ¿Todo tuyo? Ella. O sea, que tengo, ahí se escucha, profe. Perfecto. Bueno, yo escogí la canción, así es, así de grandes son las ideas. De hecho, ahí como que el corrector automático no hizo nada. El diccionario. Bueno, el video trata sobre un árbol, que es el árbol más viejo en el planeta Tierra, pero este muchacho René le dio otro giro a la historia. Entonces lo hizo como representado como con un muñeco que le dicen viejo. Bueno, el objetivo de la tarea es sacar 5 fotogramas y evaluar la foto como para poner cómo está hecha. Bueno, esta me parece que fue hecha con un F9, obturación 1/80 por la iluminación que hay y una distancia focal de 24 milímetros con una máxima profundidad de campo. ¿Por qué una máxima profundidad de campo? Porque todo en el fondo está enfocado, porque se ven bien las estrellas. El 24 milímetros, las veces que lo he usado, da como una visión así como panorámica. No, no es como tan horizontal en realidad. Entonces por eso me parece que fue como con un 24 en realidad. No sé Ok. si estaré bien o mal, profe. Vamos foto por foto, digamos. Acá en esta foto hay algo que se mueva. En el video es la cámara la que está moviendo, pero en la foto no. Digamos, si fuera una situación, usted está tomando esta fotografía, hay algo que se mueva. No, nada. Sí, sí Solo hay. Difiero, sí, Las estrellas, correcto. sí, Por las la ok. rotación del estrellas. planeta. Ajá. Entonces, acá me agrada de que puso 1/80 porque uno iría, digamos, sacando la lógica que yo les di, apertura cerrada, velocidad lenta, para compensar, ¿verdad? Pero acá, si utilizo una velocidad de muy lenta, ejemplo, digamos, una apertura toda cerrada con una velocidad la más lenta que tengamos, lo que pasa con las estrellas es de que nos queda totalmente movidas. De hecho, nos quedaría algo. Creo que por aquí tengo, por ejemplo. Ah, quedarían así. Si se usa una velocidad lenta. Si se usa una velocidad muy lenta para compensar la apertura tan cerrada, las estrellas quedarían así. Pero vean, observen bien de que aquí, como se ve en el fotograma, de que las estrellas
usted dio pausa, digamos, al fotograma y vio que las estrellas siguen siendo puntos, o sea, están detenidas, no están en movimiento. Entonces se utilizó una velocidad que fuera rápida, que aquí en este caso 1/80, que es una velocidad rápida. La distancia focal es una distancia focal abierta, un ángulo de visión abierto, ahí estamos bien. Y la apertura de diafragma, me gusta esta lógica, ¿verdad? De apertura cerrada, máxima profundidad de campo, entonces aquí estamos bien. Ojo, y felicito de que no nos metimos con el ISO todavía no lo estamos viendo. Él todavía no se ha metido con nosotros, no nos metamos con él, ¿verdad? Dejémoslo tranquilito, no nos metamos con el ISO. Entonces vamos a ver el siguiente fotograma y ella, adelante. Ok, ¿Ella? aquí estoy. Es que como que se me pega. En esta, bueno, con esta foto, como el fondo está medio borroso, puse un f5.6, una obturación de 1/50 porque se está ayudando como con una iluminación. Entonces, como es una toma, imagino que en un trípode la haría yo. Entonces, por eso le puse esa velocidad, un 55 milímetros, para que me ayude con tenerlo a él enfocado y difuminar el fondo. Y es una mínima profundidad de campo. Ah, ok. ¿Por qué es mínima profundidad de campo? Porque el fondo está desenfocado. Estamos concentrados en él. Ah, ok, está bien. Aquí, el personaje, si bien es un muñeco de plasticina, ¿verdad? Y en sana teoría, si lo ponemos bien, no se mueve. Imaginémonos de que es una persona, ¿verdad? Y que está en constante movimiento. Con 1/50 podemos detener ese movimiento. Quedaría como una sombra. No se puede. Sí, se vería un poquito movida. Entonces, aquí podría aumentar la velocidad de obturación, tal vez a, vamos a ver aquí. Podría ser ¿a qué velocidad? De como la iluminación está variada y 1/80, pero digamos para congelarlo sería 1/100. 1/100, ok. Entonces aquí sería F5.6, estamos bien, sí, desenfoque el fondo, todos estamos bien ahí en eso, y si es una mínima profundidad de campo, está bien, 55 milímetros porque todavía mantiene ahí un poco las proporciones. Todos ahí estamos perfectos. Vamos a ver acá. Ok, en esta también el fondo está desenfocado, entonces usé un F5.6, como está congelado y otra vez volví a pensar en la luz, lo dejé en 1/80, igual no se iba a mover, y un 55 milímetros, mínima profundidad de campo, porque no se ven los insectos, ni se ven nada más como las sombras. Ok. Sí, 5.6 está bien porque aunque se desenfoque el fondo, todavía se aprecia qué es lo que hay en el fondo. Entonces, este desenfoque todavía tiene sentido, todavía se ve que hay algo. Si fuera 1.8, el fondo desaparece. Pero aquí ya se ve algo, entonces 5.6 está bien. Vamos a ver. Es que mi 55 milímetros no me deja bajar. Entonces yo me basé en eso. Ah, bueno, también. Y aquí estaría la tarea de ella. Bueno, muchísimas gracias a ella. Ahorita vamos a seguir con Seiter. Bueno,
Aquí. Seitel Hernández. Seitel. Ya aquí estoy, es que tengo como mala conexión hoy. Ah, ok. Bueno, yo elegí la que se llama La Vuelta al Mundo, que se desarrolla en un ambiente de oficina y es como, son unos empleados que sueñan con poder viajar y dejar su trabajo. Y es una pareja, entonces él se pasa como observando a la muchacha y se da cuenta que ella tiene como estos deseos de viajar o de salir, ¿verdad? Bueno, en esta primera yo le puse un F de 3.2. ¿Esto cómo se lee, José? Sí, es que yo lo puse de acuerdo a cómo sale en mi cámara, que digamos la velocidad sería, así aparece mi cámara con el apóstrofo aquí, sería 1/50 o sería, ¿cómo se lee? Ah, ok. Esto no sabría cómo leerlo, pero eso es más de un poquito más de un segundo, digamos. Yo creo que es un medio de segundo. Sí, ajá, ok. Y una distancia focal de 40 milímetros. Digamos, es una foto muy cercana, se borra, él está moviendo el avión, entonces el avión tiende a borrarse un poquito, o sea que no es tan rápido, eso fue lo que pensé, que no era tan rápido, pero tampoco tan lenta la toma, ¿verdad? Y el fondo se tiene que desenfocar. Ese fue el razonamiento. Y luego de 40 milímetros porque es una foto como muy cercana. No sé si lo razoné bien. Ah, ok. Aquí lo único que sí tengo mis dudas es con la velocidad. Ujú. Porque aunque el movimiento sea suave, está en movimiento. Y necesitamos detener eso. Si tenemos una velocidad tan lenta para tomar esta fotografía, él quedaría movido. Entonces acá Creo que es medio segundo esto, José. sí, Ah, no, medios. No, no es medio segundo, es casi un segundo. aquí Ah, es 1/50, creo, ¿no? Ah, sí, viene siendo muy lento. muy lento. Sí. Entonces acá para detener el movimiento, siguiendo la lógica aquí de la Tal vez un infografía, 1/100, podría ser, sí. Entonces ahí puede detener el movimiento ¿verdad? de la Como para persona. que quede un toquecito borroso, pero no tanto que siempre se vea el avión. 1/100 para que se detenga el movimiento. Ok. Para detener el movimiento, sí. Y aquí en apertura, sí, una apertura abierta. Aquí usted lo puso bien. Sí, se puso 3.2. La distancia focal, 40 milímetros. Y esto le da proporciones adecuadas al personaje. Sí tiene buenas proporciones. ¿Y es una mínima o una máxima profundidad? Mínima. Una mínima. Ok. Y vean aquí, espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. Vean cómo tiene relación, ¿verdad? Vamos aquí con Sí, la siguiente. a veces no se relaciona tan exactamente, pero sí va agarrando como las colitas de las frases. Entonces es vacilona, me gustó la canción. Sí. ¿En esta otra? En bueno, le puse ya el diafragma un poquito más grande, el número, para coger un poco más de profundidad. Ah, no, más bien, o sea, es que tiene profundidad, pero no es tanto, ¿verdad? Entonces le puse un F20.
Creo que la velocidad es lo que estoy fallando, ya me di cuenta. Una distancia focal de 55 milímetros, porque yo pensé que esta foto la podía, digamos, yo tomar con mi cámara y el lente que tengo. Entonces lo que me queda duda es la velocidad, pero en general puede ser una velocidad sí, baja, tal vez, no sé. Ok, bueno. Para ver la infografía, es que no la tengo a mano. Ya voy. Ok. Mejor me guío con eso, es que... Sí. Bueno, aquí, Ok, cuestión con esta. le puse unos, vamos a ver, es como, sí, podría ser 1/80, pienso. Ajá. Sí, eso yo lo cambio, ya veo que las velocidades es lo que tengo malo. Sí. Entonces, sí, la velocidad más rápida, porque sea como sea, aunque uno lo vea quieto, uno lo vea así detenido, ¿verdad? Pero no es una estatua, ¿verdad? Entonces, uno siempre hace movimientos, aunque uno no los perciba del todo, pero aunque sea la respiración de uno, eso se nota. Y hace que la foto quede movida. Y si ustedes van a tomar una foto de una persona, no, y toma una foto con una velocidad tan lenta, digamos así como esta, que esta sería de 3 segundos, lo que pasa es esto de que la persona se le ve ese cierto movimiento en el rostro, en los ojos, no hay buena nitidez porque se nota la respiración, el movimiento de la respiración de la persona. Y si le da por, qué sé yo, mover un poquito la mano, queda totalmente borrosa. Aquí me gusta la lógica que utilizó, velocidad lenta, apertura cerrada, todo bien con eso. Acá con 55 milímetros, me imagino que lo puso porque se vio que tenía buenas proporciones. Sí. No se veía nada raro. Y Pero, también que se ve fondo, bueno, no sé. ajá, pero digamos acá, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir con la distancia focal, uno puede tal vez bajar la apertura a un número tal vez más abierto para poder aumentar la velocidad y para que todo nos quede enfocado podríamos utilizar un lente de 18 milímetros y para que mantenga las proporciones tomar la foto de lejitos. Y ahí ya tenemos resuelta la fotografía. ¿Por qué? Porque si nos mandamos a una apertura F22 dentro de una oficina, incluso digamos en la casa del artista, estamos en una de las aulas o estamos en la dirección y ponemos F22, sí, uno tendría que bajar extremadamente la velocidad y a lo mejor y si nos quedan 3 segundos. Entonces aquí ya tendríamos una foto con una buena exposición. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si usted le toma una foto a la secretaria o a algún compañero de trabajo, va a quedar movido. Entonces, eso va a pasar un inconveniente, ¿verdad? En la fotografía. Y si usted quiere tomar en un lugar pequeñito, ejemplo de la dirección, por decirlo así, y toma a 55 milímetros, si usted quiere que se vea toda la dirección, el ángulo de visión de 55 es un ángulo cerrado. Tendría usted que salirse totalmente de la dirección, ¿verdad? Y tomar la foto como a 4 metros más de distancia, digamos. ¿Me voy a entender ahí? Sí, sí, también es que yo no entendí lo de la distancia focal a la hora de aplicarlo, porque yo lo hice como viendo mi cámara y como haciendo pruebas con la cámara, ¿verdad? Entonces yo le puse distancia focal de 55 milímetros, pero en realidad tal vez lo hice así porque el lente llega hasta 18. O sea, la verdad es que yo puse ahí más bien como la máxima del lente. Yo no estaba pensando tanto como
como en ser tan exacta, digamos, porque no estaba segura. Yo pensé que era como utilizar el lente, digamos, de 18 a 55. Eso fue lo que pensé, pero sí es cierto, tiene razón. Y de hecho en la primera diapositiva sí lo hice bien. En esta creo que estaba pensando más como en el tipo de lente. Pero Sí. sí ya entiendo bien cuál es el punto. Aunque la lógica de cerrar la apertura para tener mayor profundidad de campo me agrada, porque sí, a mayor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo, todo nos queda enfocado también. Sí, creo que eso era lo que tenía claro. Sí. En esta sí lo hice, bueno, en esta le puse una distancia focal de 50 milímetros, porque igual yo tengo un lente que es fijo, en este caso que es de 50 milímetros, entonces como yo sé que este lente sirve como para retrato, una cosa así, entonces le puse 50 milímetros, el diafragma en F11 y la velocidad 1/200, eh, pensando en que ellos se están moviendo. Sí, esta está bien. Está bien porque, digamos, 50 milímetros sí mantiene las proporciones del cuerpo humano. Es un plano cerrado, no tenemos que alejarnos tanto. Entonces, 50 milímetros está perfecto para eso. 1/200, podemos detener el movimiento de las personas. Ella está moviéndose, ambos están muy contentos. Entonces, 1/200 está bien, está perfecto. Y F11 también nos da muy buen enfoque. Entonces, está bien. Eso sí. Bien. Vamos a darle la vuelta al mundo. Acá. Esta es, bueno, toda la canción tiene este estribillo que dice dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Aquí ya no cantan, pero es como una imagen que me pareció muy importante porque todo el coro siempre está cantando eso, ¿verdad? Le puse el diafragma en F5.6, velocidad 1/200 también. Pienso que podría hasta ser más rápida, no sé, y la distancia focal de 30 milímetros. 1/200 está perfecto. Más rápido sería innecesario. Digamos, sí, con una Ok. velocidad más rápida también puede tomarla, pero el movimiento no es tan brusco. Nada más está dándole la mano a la Ujú. persona. Entonces, Y hay un fondo muy desenfocado, ¿verdad? Eso sí. Entonces ajá, creo que por eso le usé el 30 milímetros. sí, sí, entonces aquí se desenfoca el fondo por el hecho de que la cámara está muy cerca de ellos. Más que Ajá. todo muy cerca de las manos. Por esa sensación de cercanía con el ejercicio del dedo en la nariz, ¿verdad? Ya hay un desenfoque. Hay un desenfoque de fondo muy bonito. Entonces, sí está bien. Vamos a ver. Aquí. Pausa de la canción. Y sí, ahí ya no cantan, digamos, ya este es el final de la canción. Esto obviamente es un mural, ¿verdad? Solo que nos da la sensación de profundidad, entonces siento que es parecida a la número 5, solamente que es una toma un poco de más lejos, ¿verdad? Entonces le puse la velocidad en 1/125, pensando que sí se están moviendo. Ellos están ahí como moviéndose un poco, medio posando, que haciendo como un paso, ¿verdad? Pero que sí ocupaban se ocupa un poco de velocidad para fijar la posición. Si es que ellos se están moviendo. Ah, bueno, sí, ellos están caminando en ese punto. Y luego una distancia focal de 55 milímetros, y el diafragma en F11. Está bien, sí. Aquí, digamos, la decisión que sí hay que tomar, ejemplo que en un evento uno dice, bueno, ay, nada más tengo un 55 milímetros, ¿qué hago? Tendría que alejarme bastante para poder tener un plano tan abierto, que se vea todo el mural y Sí, que ese es el mismo problema que tenía arriba, ¿verdad?
Sí. Entonces aquí usted tendría que caminar bastante atrás, ¿verdad? Si su lente fuera a distancia focal fija, digamos. Pero teniendo un lente de distancia focal variable, tal vez un 18-55, se utiliza en una distancia Ajá. gran angular y no tienes que alejarte tanto. Claro. Ajá. Ajá. Y el tomar la foto de lejito se mantiene en las proporciones. Pero está muy bien. Bueno, Muy bonita canción gracias. esa, me gusta mucho. Y a mí también. Vamos a ver aquí. Ah, Emanuel. Ahí está Emanuel. Sí, aquí estoy. Ok. Adelante. Ah, bueno, primero que todo, a mí me costó elegir la canción. Quería algo diferente y como me gusta el blanco y negro, entonces pues la elegí. Ahí están las 5 tomas y vi que todas sí estaban bien iluminadas. ¿Cómo se llama la canción, perdón? Ah, está lo último de la presentación. Ajá. Ok, bueno, eso se llama El Aguante. No, Ajá. o sea, ¿cómo No, era? no. No, es otra. La última, ahí está, Adentro, adentro. adentro, sí. Ajá. Ok, bueno, adelante. Entonces, ¿por qué puso esos valores? Sí, pues a ojo traté de ver más o menos ahí los valores. Esta, como es una toma abierta, eh, lo puse como que fuera un 18 milímetros. Aquí se tiene que enfocar el carro y un poquito del fondo, entonces lo puse en apertura 5 y velocidad relativamente rápida. Aquí yo lo que haría es compensar con el ISO en esta. Se da un toquecito oscura. Ok, bueno. Con el ISO todavía no nos estamos metiendo, pero digamos, sí me gusta la lógica, digamos, una velocidad rápida para detener el movimiento. El F5 está bien. Vean que no se necesita tanto digamos, F5, aunque nos ayuda para desenfocar el fondo. Aquí, ¿qué fue lo que nos ayuda a que haya una máxima profundidad de campo? El hecho de utilizar un 18 milímetros. Ese simple hecho de utilizar 18 milímetros nos dio máxima profundidad de campo. Y vean aquí que hay un poquito de deformidad, ¿verdad? Esta parte está más grande y aquí es más pequeñito. No solo con las proporciones humanas, sino es casi que con todo, ¿verdad? Adelante. Ok, ya en esta segunda toma veo que ya el sujeto está enfocado, pero el fondo no está tan enfocado. Entonces eso me dice a mí que el diafragma está más abierto. Entonces ahí le puse una apertura de 2. Igual creo que es una toma relativamente amplia, no tan acercada. Entonces le puse un valor medio como 35 milímetros. Y la velocidad pues rápida. Ahí igual jugaría con los otros valores para ver cómo este, se puede componer la foto mejor así con los valores. Ok. Mm. Ok, aquí estamos bien, sí, una mínima profundidad de campo.
una velocidad rápida, es una persona, se mueve, estamos bien, estamos perfectos. Aquí vi que la luz era más dura. Si usted se pone a ver las sombras, es una luz más dura. Pero el sujeto está, bueno, la profundidad de campo está como, hay poca profundidad de campo, entonces es 1.8, decía yo, como está más cerca del sujeto, entonces son 50 milímetros. Y igualmente una velocidad rápida, ahí también lo podría haber bajado la velocidad, pero igual funciona con esos valores, creo yo. Ok. Está bien, sí. Velocidad rápida, persona, se mueve y apertura abierta, desenfocar el fondo. 1.8 para que casi que no se distinga del todo. Entonces está bien. Aquí lo que ocupaba era que se enfocara el sujeto y el carro atrás. Entonces eso me da a mí entender que la apertura no tiene que ser tanta, ¿verdad? No es a lo mismo que el 1.8 de la pasada. Entonces Ajá. aquí como a la primera diapositiva le puse un F5 y entonces vi que era una toma más amplia, entonces puse uno relativo que es 24, no es como la de 18, ¿verdad? Entonces, igual, yo la velocidad, él se está moviendo ahí, entonces este sí era una más rápida. Entonces esos son los valores que yo pensé. Esta es la misma iluminación que el señor de la pasada, entonces tiene bastante iluminación, entonces creo que con esos valores ya es más que suficiente. Sí, sí, está bien. Acá. Esta es una toma que se mueve, que él ya se mueve más, pero yo siento que aún incluso con estos valores se puede llegar a enfocar bien. En esta, yo puse un F2 porque el entorno en sí es más oscuro y también porque creo que yo hubiera desenfocado un pelito más al sujeto que está detrás. Igual, relativamente amplia, 35 milímetros, y creo que con esa velocidad está bien, porque como es un entorno relativamente oscuro, siento que con esa velocidad está bien. Aquí la velocidad pudo haber sido más rápida, porque aquí incluso se ve, bueno, cuando uno agarra un bate y hace este movimiento ya es muchísimo más rápido y es difícil de agarrarlo. Entonces uno, al menos yo utilizaría tal vez 1/500. Tal vez en esta, para tener esta toma. Quedaría oscura, 1/500, pero se compensa con apertura abierta desde que le estás dando, F2. Y 35 milímetros está bien porque estamos dentro de un carro, hay poco espacio, necesitamos tener este plano, ¿verdad? Entonces sí, 35 milímetros está bien. Pero en sí muy bien. No puso la frase desde que acompaña el fotograma, pero en sí está bien. Ok. Vamos a ver. Miren. Miren, ahí está. Sí, aquí estoy. Más adelante, todo suyo.
Bueno, escogí la canción Multiviral de Calle 13. Me pareció muy interesante la letra, el tema que toca. En realidad, las canciones de él son muy interesantes porque me di a la tarea de buscar qué era género urbano. Y entre ellos, lo que hablan son todo lo relacionado con las comunicaciones, con el transporte, con la electricidad, con el suministro de agua. Entonces, en este caso, la canción lo que quiere hablar es el erradicar la violencia, donde un niño libanés o palestino, creo, convierte lo que es una ametralladora, una AK-47 en una guitarra y con esa guitarra se une junto a el otro cantante o el otro guitarrista para hacer el reclamo de que hay que estar mano a mano tratando de ser mejor, ¿verdad? Erradicando la violencia. Bueno, en este fotograma puse un diafragma de F11, considerando que el niño está en movimiento, puse una velocidad de obturación de 1/125. La distancia focal, manteniendo siempre, bueno, lo que usted dijo ahora en clases, vista de que está más o menos como unos 5 metros, un 55 mm, con una profundidad de campo máxima para que se pudiera apreciar lo que él está escribiendo allá. En el siguiente fotograma, igual un F8, con una velocidad de obturación de 1/250, porque el muchacho va caminando. Me llama la atención porque en todo el videoclip va él caminando, ¿verdad? Va él en movimiento, entonces siempre la velocidad de obturación va a ser 1/250. La distancia focal, si comparamos el anterior con este, va siendo la misma, de un 55 mm, con una profundidad de campo muy parecida y siendo así entonces a una máxima. En el tercero, bueno, se me ha olvidado hacer la referencia a la frase, ¿verdad? Porque pensamos con las puertas abiertas. Entonces aquí donde están las puertas abiertas, él va pasando, ¿verdad? Y el diafragma es un F11 con la misma velocidad que hemos estado llevándonos en 1/250, con una distancia focal un poquito más cerca, porque se ve que estamos tal vez ya no a 5 metros o 6 metros, estamos como a 4 metros, ¿verdad? Entonces yo le puse 45 mm, con una profundidad de campo máxima, pues para que veamos exactamente todo el fondo. Y ahí en realidad lo que quiere enfocar es que tener las puertas abiertas, ¿verdad? En el siguiente fotograma, lo que se habla es lo que no se ve, lo estamos viendo en el televisor, lo que está viéndose en la guerra, ¿verdad? Y el muchacho lo está viendo. En el anterior se veía que él estaba viendo hacia ese televisor, entonces el diafragma viene siendo siempre un F11. En este caso es una velocidad de obturación un poquito más rápida, 1/60, con una distancia focal más cercana del 24 mm y con una profundidad de campo máxima. Ok, bueno, aquí en esta la velocidad más bien disminuyó. Está en 1/60. Sí. Pero está bien, porque aquí también uno tiene que preguntarse, lo que estoy fotografiando se está moviendo o no. Aquí nada se está moviendo, entonces está bien 1/60. Sí. Ajá. Después, en el último, con solo una persona que lo lea, ya empieza a cambiar el mundo.
sujeto principal con sus manos abiertas, con su expresión facial, no hay deformidad en el rostro, está desenfocado en la parte del fondo. Entonces yo puse un diafragma de 3.5 con la misma velocidad de obturación que he mantenido, 1/250, una distancia focal parecida a las anteriores. Pude haber puesto 45 mm, pero la dejé en 55, y con una profundidad de campo mínima por el desenfoque que hay, ¿verdad? Ahí, en cuanto a lo que da a entender que ojalá que todo el mundo cambiara. Entonces eso me pareció tal vez lo más atinado. Así fue la muchas gracias. trabajo. Muchas gracias. Vamos a ver aquí. Cristian. Cristian Benavides, ¿está ahí? Dice Felipe que tiene problemas de conexión. ¿Será que está en sala de espera? No. Cristian, ¿estás ahí? No. Vale. Vamos con otro. Eric. Eric. Aquí estoy, profe, previa. Adelante. Bueno, yo escogí la canción La Perla, que me parecía que era una canción como bastante alegre, ¿verdad? Y me gustó. Bueno, en esta primera yo puse que el diafragma estaba cerrado porque estaba enfocando la cara del niño, ¿verdad? En ese momento el niño iba caminando, entonces más o menos le calculé 1/500 la velocidad y me da un 50 milímetros el lente. Entonces, más o menos eso fue lo que yo pude notar en el primer fotograma. Sí. Y una mínima profundidad de campo. Sí, con poca profundidad de campo, sí. Está bien, sí. Sí, está bien. Bueno, perdón. Acá. De hecho, esta imagen que usted nos pasó me sirvió bastante para hacer la tarea. Bueno, en esta también una profundidad de campo mínima con un diafragma de 3.5 más o menos. Y el niño se estaba moviendo también en esta escena. Y me pareció que el lente en esta escena era un poco más lejos, entonces puse en 24-70 milímetros. 24-70, ¿en qué está? ¿Perdón? 24-70 sería el lente, pero ¿a qué distancia focal estarías trabajando? Le quedó mal, profe, con esa respuesta. No sé. Indicando de que tiene un lente de distancia focal variable. Tiene 24 milímetros, que sería una distancia focal con un ángulo de visión abierto,
y 70 milímetros, que es una distancia focal cerrada. ¿Cuál de esos dos? ¿En 24 o en 70? Me parece que el 70 está un poco más cerrado, ¿no? Ah, ok. ¿Está bien? Sí, digamos, yo en la distancia focal lo que me imaginé, profe, fue el lente que estaban usando, digamos. ¿Está bien? Sí, digamos, la distancia, sí, la distancia focal es el lente que estábamos usando, pero además del lente, ¿en qué lo estábamos utilizando? Ah, ok. Ya entendí. Ajá. Bueno, en esta, bueno, decía Larita, mi primer beso de amor, entonces como que enfocaba la cara de la niña, ¿verdad? Tenía una mínima profundidad de campo, porque está enfocando solo a la cara de la niña, el fondo no se ve, ¿verdad? Completamente. En ese momento la niña está, no está en movimiento, por eso puse una velocidad lenta de 1/50 aproximadamente, y me pareció que eran 50 milímetros, estaba cerca. Ok, aquí se pudo aumentar la velocidad. Tal vez 1/100. Sí, una observación bueno, que dijeron ahorita, que me pareció bastante buena, fue que, bueno, lo que es el aceite, si no me equivoco, fue que como que por lógica está relacionando la velocidad con el diafragma, ¿verdad? Creo que en este análisis me faltó, pero para la próxima voy a tenerlo en cuenta porque sí tiene lógica, ¿verdad? Si el diafragma es la mínimo, que la velocidad sea un poco mayor, ¿verdad? Por lo de la luz. Sí. Sí, está bien. Acá, los difuntos pintados en la pared. Sí, aquí hay una máxima profundidad de campo porque estaba enfocando, bueno, ahí digamos, me costó tomar el screenshot, pero estaba enfocando la cara de René, el cantante, y toda la pared, ¿verdad? Lo que decía en la pared, decía los difuntos pintados en la pared con aerosol. Bueno, ahí iba caminando el cantante, puse una velocidad lenta y me parece que sería una distancia focal como en 70 milímetros. Ajá. Sí. Digamos, aquí si quitamos el pedacito de cabeza de René, ¿verdad? Y nada más le tomamos fotos al grafiti, la pared no se mueve. Entonces sí está bien de que la velocidad sea más o menos lenta. Okay. Entonces ahí sí está bien. Ok. Y la última, lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Bueno, aquí se podía ver todo, digamos, todo, desde el primer plano hasta el último plano. Entonces me pareció que había una gran profundidad de campo. La abuela no se estaba moviendo casi, se estaba meciendo, entonces puse una velocidad lenta. Y me parece también que sería una distancia focal de 70 milímetros, si no me equivoco. Sí. Tal vez, digamos, es que digamos, aquí usted cerró la apertura totalmente al máximo. La señora, aunque esté quieta,
es una persona, como digo, uno no sabe, uno no, digamos en un matrimonio, un 15 años o demás, uno puede que vea a los novios, pero uno no sabe si van a hacer un movimiento rápido en algún momento. ¿Verdad, Eric? Entonces, si uno toma a uno sobre 50, pensando en que ellos están quietos, están sentados al frente del altar, pero después de repente el novio le dio por levantarse y hacer alguna acción, digamos, le salió movida la foto. Entonces, aquí, ¿qué se puede hacer? Tal vez subir la velocidad, tal vez 1 sobre 100 o 1 sobre 150, tal vez, para detener el movimiento de las personas. Porque incluso aquí es mi abuelita meciéndose en su sillón. No está sentada, está meciéndose, digamos. Bueno, sí está sentada, pero no en un lugar estable. Entonces, por eso una velocidad de 1 sobre 100, 1 sobre 150, y tal vez bajar un poquito la apertura. No se necesita tan cerrada, pienso yo. Incluso se puede trabajar con un 24 milímetros o un 28 milímetros, que es un poco más angular, y tan solo el ser angular nos va a dar mayor enfoque. Pero está bien. La lógica es muy buena. Apertura cerrada, velocidad lenta. Aquí en esta infografía, de hecho, ustedes se pueden guiar por esto. Ejemplo, digamos acá, estas son aperturas abiertas. Si ustedes tachan una línea, vea que nos da a velocidades rápidas. Una línea vertical, ven, pum. Las aperturas abiertas que me dan mucha luz con una velocidad rápida que me dé poca luz. Entonces aquí el exposímetro nos queda en el centro. Tenemos una buena compensación. Y acá, vean acá. Estas son aperturas cerradas que dan poca luz y velocidades lentas que dan mucha luz. Entonces uno traza una línea también aquí vertical y aquí se ven los aproximados, ¿verdad? Velocidad lenta, apertura cerrada. Velocidad lenta, apertura cerrada. Apertura abierta, velocidad rápida. Vamos a dejar ese infograma ahí. Y Cristian, ¿volviste o no está todavía? Cristian. Bueno, vamos a ver. Ok, ahí Sí, está. profe. Le toca a usted. Sí, no se ponen atención. Vea, acá. Todo suyo. Chris, Ok, póngale. lléguele. ¿Cómo? Yo lo manejo. Ok. Ajá. Ay, ¿cómo Explíquenos. es lo que se llama? Casi no puedo ver. Ok, Ok, bueno. ahí usaría la F6, velocidad 1 sobre 500, distancia focal de 50 mm y máxima exposición. Una segunda. ¿Está bien así, profe? ¿O explico alguna otra cosa más? Ok, bueno, aquí sí está bien, una apertura F para tener una buena profundidad de campo, que todo salga enfocado. La velocidad 1 sobre 500 está muy bien, está deteniendo el movimiento, 50 milímetros. Tal vez se puede utilizar un lente más angular, tal vez 35 milímetros o 18, porque aquí me da como la sensación de que estamos en un lugar pequeño, ¿verdad? Con poco espacio. Pero acá en estas,
parece bien de que esté utilizando 50 milímetros en todas, porque aquí está relacionándolo con el lente que usted tiene, que es un 50 milímetros. Sí, un lente fija. y el mío es fijo. Mi lente es fijo, entonces, pues sí. Sí, aquí la solución sería caminar, alejarse para poder tomar esta foto. Y sí, es una máxima profundidad de campo. Aquí se puede ver ahí todo lo que está enfocado, todo se ve perfectamente enfocado. Ok, aquí usaría un F4, también usaría 1/4000 y usaría el mismo lente, la misma distancia focal y sería mínima profundidad de campo. El fondo se ve un poco desfocado. Ok, está ahí. Para este usaría un F8, usaría 1/100, igual el mismo lente, la misma distancia focal, y sería máxima profundidad de campo. Ahí se ve un poquito más el fondo. Sí, 1/100, vea que sí tiene este movimiento. De hecho, luego vamos a trabajar con velocidades para que ustedes vean cuáles son los movimientos que pueden detener con cada una de las velocidades de obturación. Ahorita vamos a ver todo lo relacionado con lo que es el lente. Acá, esta. Usaría un F3.5, usaría 1/600, igual el mismo lente, la misma distancia focal, y sería mínima profundidad de campo. Sí, porque Ahí. el fondo está desenfocado. Y para detener también usé el F para detener el movimiento. La velocidad. Digo, la velocidad, perdón. Sí. ¿Y acá? Ahí se usaría F8, 1/800, la misma distancia focal, el lente fijo, y sería máxima profundidad de campo. Ok, sí, porque se ve aquí la gente de fondo. Ajá. Entonces, sí, está bien. La revisión de tareas vamos a dejarla aquí y vamos a pasar con otra práctica. Los felicito bastante a todos, hicieron un buen trabajo. Me agrada que ya vamos comprendiendo un poquito más sobre la parte técnica, sobre lo que es la mínima, la máxima profundidad de campo. Ahora, digamos, para distinguir lo que es la distancia focal, también por medio de lo que era la deformidad, hay una canción de esta. Acá en esto voy a dejar de grabar pantalla porque si lo subo a YouTube me bajan el derecho de autor y no puedo subirlo, entonces voy a detener aquí la grabación de pantalla.